Bien, vamos a volver con la clase. Hemos terminado el tema 3 o la práctica número 3, que se trata de miocardio. Vamos a avanzar la práctica número 4, que son ruidos cardíacos. La práctica número 5 es electrocardiograma y vamos a llegar hasta electrocardiograma para el primer parcial, ¿ya? Es importante que sepamos ruidos cardíacos, por lo mismo necesito que todos ustedes, ya les había dicho, traigan un estetoscopio para la siguiente clase. Todos, absolutamente todos. Bien, vamos a avanzar los ruidos cardíacos. Ustedes han llevado. ¿Por qué están provocados los ruidos cardíacos? ¿Quién los provoca? Por favor, en el chat no se olviden poner sus nombres nuevamente con mayúscula. ¿Quién provoca los ruidos cardíacos? ¿Por Los qué? nervios. No. No, 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 las ven. ¿Quién hace que tu corazón lata con la onomatopeya que nos da el libro Loop, Loop, Loop? El cierre de las válvulas. Excelente, muy bien, Adrián. El cierre de las válvulas. ¿Y de qué válvulas? De las cuatro válvulas, ¿ya? Entonces, no se vayan a olvidar que lo que nosotros podemos escuchar cuando ponemos el estetoscopio en la parte del tórax anterior del paciente está generado por el cierre de las válvulas, porque las válvulas son tejidos tan potentes que el cierre de esto va a generar un ruido que va a conllevar a que el líquido, en este caso la sangre, vaya al lugar que le corresponde. Si no hubiera sangre y no transportaríamos ningún tipo de nutriente dentro de la sangre o dentro de este líquido, las válvulas no se cerrarían con esa fuerza. ¿Por qué? Porque no se vayan a olvidar que la sangre es 3 veces más viscosa que el agua. Esa viscosidad empuja a que la sangre vaya con más fuerza y los ventrículos vayan con más fuerza a chocarse con las válvulas. Entonces, el ruido cardíaco está generado por el cierre de las válvulas semilunares o sigmoideas y auriculoventriculares. Para escuchar los ruidos cardíacos, yo necesito tener un estetoscopio como primer paso y además necesito estar en una habitación tranquila. La exploración de ruidos cardíacos se puede hacer con el paciente en decúbito dorsal o se puede hacer con el paciente sentado o en posición semi-Fowler, se llama, ¿ya? Otra cosa importante, ¿cuándo vamos a explorar ruidos cardíacos? Cuando el paciente nos diga, yo tengo una molestia en esta zona del tórax izquierdo o cuando tengo una molestia en la parte posterior de mi tórax. Sí, en la parte posterior del tórax, ¿ya? Porque no se vayan a olvidar que muchas veces el paciente que siente dolor no es que se queda localizado, el dolor se irradia. Otra cosa importante, los ruidos cardíacos no los exploramos solamente cuando el paciente tiene algo. Los ruidos cardíacos se exploran y se evidencian en un examen de rutina. Si el paciente está viniendo por una cirugía programada de vesícula, igual hay que revisarle los ruidos cardíacos. Entonces, estos ruidos cardíacos se exploran o se escuchan para identificar situaciones patológicas y situaciones fisiológicas del paciente, ¿ya? El paciente para hacer esta prueba, además de que tiene que estar recostado o sentado, tiene que estar en silencio, por lo menos para cuando ustedes empiecen la auscultación, ¿ya? El paciente tiene que estar en silencio para que ustedes escuchen los ruidos cardíacos generados por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Bien, los ruidos cardíacos, voy a agrandarle. Los ruidos cardíacos, o para poder escuchar los ruidos cardíacos, yo necesito un estetoscopio. El estetoscopio, todo lo que vayan a utilizar en su vida médica, necesitan saber sus partes, chicos. Acuérdense, así utilicen un bajalenguas, que es bastante fácil de utilizar. Tienen que saber cuál es la conformación de ese bajalenguas. En este caso, vamos a saber cuáles son las partes del estetoscopio. Las partes del estetoscopio son las olivas, que son los famosos auriculares que muchos de ustedes le llaman así. Estas olivas son fracciones de goma que cuando ustedes utilizan todo el año las olivas, estas se pueden cambiar. Seguido de las olivas vienen unos tubos de metal muy delgaditos que se llaman ¿qué? Ojivas. Estas ojivas, junto con las olivas, son movibles, ¿ya? Son móviles. Estas ojivas son tubos auditivos, metálicos, que lo único que hacen es llevar el sonido.
Bien, después de las ojivas tenemos el tubo en Y. Tubo en Y es esa parte de goma, esa parte movible, esa manguera flexible que va a conectar las ojivas con la cabeza del estetoscopio. Bien, antes del tubo en Y está esta famosa U que se llama muelle, ¿ya? Este muelle no es nada más que la conexión de este tubo en Y o tubo de goma. Y después nos vamos a ir con la cabeza, que para mí es la parte más importante del estetoscopio. La cabeza consta de dos partes, de una campana y de un diafragma o membrana. La campana es esta parte, la más pequeñita, ¿ya? Es la más pequeñita y el diafragma es la parte más grande. Diafragma o membrana es la parte más grande. Entre la cabeza y el tubo en Y existe una parte de fierro o de metal, vamos a llamarle así, que se llama vástago conector. Este vástago conector no está nada más encargado de qué, de emitir el sonido o de inhibir el sonido. Hace cualquiera de las dos cosas. Muchos estetoscopios dan un giro a la derecha, emiten el sonido. Dan un giro a la izquierda, inhiben el sonido ya no se proyecta. Hay otros estetoscopios que tienen grados de qué, tienen grados de no volumen, sino tienen grados para poder escuchar sonidos más intensos, menos intensos, un poco más moderados, que están regulados por este vástago conector. Entonces, antes que ustedes pongan el estetoscopio en la superficie del paciente, lo primero que tienen que hacer es ponerse ustedes las olivas y palpar ligeramente el diafragma o la membrana con su dedo para ver si el sonido se emite de manera correcta, ¿ya? Entonces, estas son las partes del estetoscopio. ¿Cómo se agarra o cuál es el correcto agarre del estetoscopio? Solamente de la campana para empezar. Miren, está agarrando solo en la campana. ¿Por qué no podemos agarrar el estetoscopio y poner todos los dedos en la superficie del paciente? Porque cuando ustedes vayan a hacer auscultación cardíaca, cuando ustedes pongan los dedos, lo que van a escuchar es el arrastre de los dedos y lo que queremos escuchar es el cierre de las válvulas pulmonares y auriculoventriculares y aórtica, porque nosotros queremos escuchar un verdadero ruido. El verdadero ruido no nos va a determinar solamente la frecuencia cardíaca, sino nos va a determinar la ritmicidad o la añadidura de otro tipo de ruidos auriculares, de ruidos cardíacos. No se vayan a olvidar, el estetoscopio es agarre de la campana sin poner los dedos en la superficie del tórax. Existen cuatro ruidos cardíacos. El primer y el segundo ruido son ruidos cardíacos totalmente normales. Primer y segundo ruido son ruidos cardíacos totalmente normales. El tercer ruido llega a ser también normal, pero en situaciones muy específicas, pero por lo general es patológico. Y el cuarto ruido es netamente patológico. Vamos a desglosar el primero. El primer ruido, chicos, tiene un tono bajito, un timbre muy suave y una larga duración. En el libro está representado con la onomatopeya. Este primer ruido se da por el cierre de las válvulas que mitral y tricúspide. Esta es la tricúspide y esta es la mitral, ¿ya? Cierre de las válvulas aurículo-ventriculares. Se percibe mejor en la región de la punta. Entonces acá, en el ápex cardíaco, cuando el paciente está en decúbito dorsal, van a percibir ustedes mucho mejor, ¿ya? El primer sonido cardíaco es como loop, nos dice, se representa con el sonido loop, se presenta cuando se cierran las válvulas A, B. Entonces, acuérdense que el corazón es loop, loop, loop. Entonces, el loop es un sonido mucho más bajito, más suave y de más larga duración. Entonces, este será el periodo de donde la sangre está saliendo de las aurículas hacia los ventrículos. Se llama que, o perdón, se percibe mejor donde en la punta. ¿Por qué se percibirá mejor en la punta? Porque la contracción que está haciendo el ventrículo izquierdo, que tiene una pared potente, gruesa, está generando que se vaya sangre hacia la aorta. Esperen un segundito, por favor.
Bien, vamos a continuar. El segundo ruido cardíaco tiene una tonalidad breve y tonalidad muy aguda. Se escucha un poquito, no más suave, sino más fino. Ya, lo agudo es mucho más fino. Se representa con la onomatopeya du. Este coincide con la diástole justo en el periodo de relajación, si quieren, ventricular, pero suena porque se están cerrando las válvulas sigmoideas. ¿Cuáles son las válvulas sigmoideas? También se llaman válvulas aórtica y pulmonar. Entonces, la válvula aórtica será esta. Ay, esperen, algo está pasando con mi computadora. La válvula aórtica será esta de acá y la válvula pulmonar será esta. Entonces, el cierre de las válvulas semilunares o sigmoideas, que se llaman aórticas, o también pulmonares, nos va a dar el segundo. Se escucha con más intensidad donde en la base o en la punto del foco pulmonar, en personas muy jóvenes, y en el foco aórtico se escucha en adultos y en ancianos. Entonces se representa, ya les he dicho, por la onomatopeya DUB. Sucede cuando se cierran las válvulas semilunares o también llamadas sigmoides. Estos dos ruidos podemos escuchar en todos los pacientes, o tendríamos que escuchar en todos los pacientes que están sanos, ¿ya? El tercer ruido ya es una variación fisiológica. ¿Por qué? Porque el tercer ruido no tendría por qué existir y si existe, debería ser o situarse en una condición patológica. Hay pacientes que no tienen ninguna patología, pero sí tienen tercer ruido. ¿Qué pacientes son estos los que hacen tercer ruido de manera fisiológica o normal? Todos los pacientes que hacen o que tienen descargas simpáticas, ejercicios, sustos, miedos, eh, sorpresa, todos los pacientes jóvenes que manejan descargas simpáticas. Espérenme un segundito, por favor. Bien, les decía, el tercer ruido se puede escuchar en pacientes jóvenes, en pacientes que son niños y en mujeres embarazadas. Estos tres casos son los únicos casos fisiológicos donde podríamos escuchar el tercer ruido. ¿Y por qué podríamos escuchar el tercer ruido? Porque estos pacientes manejan mucha más cantidad de sangre, mucha más cantidad. Fuera de estos pacientes, cuando nosotros tenemos un tercer ruido y no cumple con ninguna de estas características, llega a ser netamente patológico. Entonces, este sonido es bastante sordo, es un sonido de tono bajo y generalmente es un sonido más apagado que el segundo ruido. Se da cuando el ventrículo se está llenando de sangre y las válvulas están empezando a abrirse. Cuando el ventrículo se está llenando de sangre, no tendría por qué sonar nada. En cambio, el tercer ruido suena cuando el ventrículo se está llenando de sangre y las válvulas están abriendo, ¿ya? Bien, se percibe bien ¿dónde? Se percibe bien en decúbito lateral izquierdo. Si ustedes escuchan alguna normalidad terminando el segundo ruido, háganle posicionar a su paciente del lado izquierdo, en decúbito lateral izquierdo. Van a escuchar bien dónde, en qué espacios, en el cuarto y en el quinto espacio intercostal, en la expiración forzada. Y finalmente, el cuarto ruido es netamente patológico y es el único ruido que no se escucha con estetoscopio. Este cuarto ruido no se escucha con estetoscopio y solamente se escucha en un ecocardiograma. Es muy difícil escucharlo con estetoscopio. O tendría que haber alguna falla muy grande para poder escuchar este cuarto ruido, pero que
Nunca yo la verdad he escuchado, todas las teorías dicen que se escucha con un ecocardiograma, ¿ya? Bien, el cuarto ruido es netamente patológico porque se está ocasionando por la contracción de las aurículas y la distensión telediastólica ventricular. Entonces, cuando se están contrayendo estas aurículas, no tienen nada, no tienen por qué sonar, porque el único sonido que nos va a dar la percepción de la auscultación es primer, segundo ruido en cierres de las válvulas auriculoventriculares o sigmoideas o semilunares, ¿ya? Se escucha muy bien en la base del apéndice sifoides, en el tercer y cuarto espacio intercostal izquierdo. Entonces, no se vayan a olvidar, por favor, esos son los ruidos cardíacos normales. Primer ruido, segundo, tercer y cuarto. Primer y segundo ruido totalmente normal, estoy repitiendo, normal. El tercer ruido también es normal solamente en estos pacientes, jóvenes, niños y mujeres embarazadas, ¿ya? Y el cuarto y tercer ruido en todos los pacientes es patológico, totalmente patológico. Entonces, no se vayan a escuchar, no se vayan a olvidar, por eso es importante escuchar los latidos cardíacos en una habitación muy tranquila cuando el paciente esté en silencio. Los ruidos normales del corazón se modifican en cuanto a sus cualidades fundamentales. Espéreme, por favor, un segundito. Bien, los ruidos normales tienen las características de cualidades fundamentales. ¿Qué características tienen? Tienen intensidad, tono y timbre. Y tienen frecuencia y ritmo, ¿ya? Tienen intensidad, tono y timbre. Vamos a borrar todo esto y les voy a indicar cuál es la intensidad cardíaca. Doctora, perdón que le interrumpa, a las 2 tenemos clase otra vez, o sea, ¿Qué hora es? ¿Qué hora tiene? 1:40. 5 minutos más, por favor. He tardado en esto de los 9 minutos que me da a esperar mi Zoom porque no puedo actualizar de manera normal o gratuita. Si quiero actualizar, me cobran. Entonces, no utilizo yo de manera frecuente el Zoom, no veo necesario yo pagar. Entonces, por favor, 5 minutitos más de clase y todo se va, ¿ya? Bien, la intensidad. Para, vamos a, vamos a adelantar un poquito más. Bien, la intensidad, tono y timbre, vamos a describir estas características cuando estemos a punto de hacer la práctica el día martes, ¿ya? Frecuencia y ritmo nos da la frecuencia cardíaca y el ritmo nos dice si es un ritmo regular o si es un ritmo irregular. No hago intensidad, tono y timbre porque necesito que escuchen ustedes esta intensidad, tono y timbre, o por lo menos que puedan ver. Bien, una vez que ya he aprendido dónde están las válvulas y que el cierre de las válvulas tiene una función que no, o que no permite el reflujo de la sangre, entonces yo voy a aprender los focos de auscultación cardíaca, voy a ver dónde voy a poner el estetoscopio. Voy a poner en 4 puntos y estos son los 4 puntos donde están las 4 válvulas. Es por eso y es tan importante que les he pedido que reciten de memoria anatomía cardíaca, ¿ya? Si viene mi paciente, yo no puedo ponerle el estetoscopio acá, dentro o encima del esternón. No se puede. Por eso yo necesito saber dónde están todos los focos cardíacos. Bien, vamos a ubicarnos por anatomía. El primer foco cardíaco es el foco aórtico. El foco aórtico se ubica en el segundo espacio intercostal derecho, borde esternal o borde paraesternal derecho. El foco aórtico, ¿ya? El foco pulmonar
porque se supone que la aorta está saliendo así más o menos, ¿ya? El segundo foco es el foco pulmonar, que está viniendo así. El foco pulmonar está en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, ¿ya? Y el tercer foco es el foco tricuspideo. ¿Dónde está el foco tricuspideo? En el cuarto espacio intercostal izquierdo. El intercostal es entre las costillas, también lado paraesternal. Paraesternal es paralelo al esternón. Y el quinto foco, que es el foco más importante, es el foco mitral que está en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, podría ser, perdón, aquí línea medio clavicular, o en el ápex o en la punta del corazón. Entonces, ¿qué yo voy a hacer con mi estetoscopio cuando mi paciente esté echado y sentado? Voy a ubicar esos cuatro focos cardíacos y voy a poner mi estetoscopio en el primer foco. Y me voy a quedar unos 5 a 10 segundos esperando y escuchando si mi sonido cardíaco es rítmico, regular, se oye de manera se oye de manera normal, que se llama normofonético, con estas características que les voy a enseñar en la siguiente clase. Y además, si existe algún ruido o no se agrega. Me voy a pasar pasados los 5 o 10 segundos al segundo foco y voy a hacer exactamente lo mismo. Escuchar, al tricúspide escuchar y al mitral es donde me voy a quedar los 60 segundos. ¿Para qué? Para poder generar la frecuencia cardíaca de mi paciente. Y me dirán, doctora, ¿por qué en el foco mitral? Porque el foco mitral que está ubicado en el ápex del corazón nos da la fuerza de contracción total, es donde mejor se escucha el sonido. El foco pulmonar en pacientes muy jovencitos y delgaditos. También podrían generar ahí la frecuencia cardíaca, pero lo mejor es en el foco mitral. ¿Ya? Es importante. Bien, ruidos para terminar, casi para terminar. Los ruidos sistólicos y los diastólicos. Los sistólicos que se escuchan en el primer ruido sobre todo, cuando aumentan en intensidad, son personas que pueden tener anemia, ansiedad, deficiencia de volumen de sangre, fiebre, hipotiroidismo, estenosis. Cuando la intensidad está disminuida, puede ser por obesidad, derrame, hipertensiones arteriales. El segundo ruido aumenta su intensidad en todas las personas que tienen hipertensión arterial y disminuyen en todas las personas que tienen estenosis. Los ruidos diastólicos, chicos, en todas las personas que tienen tercer ruido, que es patológico, ya les he dicho. ¿En quiénes? Comunicaciones entre ventrículos, entre aurículas, conductos arteriosos, insuficiencia mitral, aórtica y en personas jóvenes, embarazadas o niños de manera fisiológica. Y el cuarto ruido, que es muy patológico, no se escucha, ya les he dicho, con estetoscopio, se escucha mucho con ecocardiograma, insuficiencia, tirotoxicosis y coronariopatías. Esta es la forma de agarrar el estetoscopio, podemos agarrarle a la manguera, pero nunca sobre los dedos, sobre el tórax de los pacientes. Foco aórtico, foco pulmonar, foco tricuspidio y foco mitral, ¿ya? La siguiente clase vamos a escuchar los ruidos cardíacos, normales y anormales para que ustedes se den cuenta y vamos a ocultarnos en cada uno de ellos, ¿ya? Y vamos a hacer parejas de A2. Eso es todo. Nos vemos la siguiente clase con estetoscopio. Quien no está con estetoscopio no puede entrar a la clase, por favor. Hasta la siguiente. Hasta luego, doctora, gracias. Hasta luego, doctora. Chao, chicas, que les vaya bien.